Hola. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Yo soy Maite Torres, soy la directora de Agua de Mayo Marketing y miembro de la Junta Directiva de Círculo Empresarios de Galicia. En nombre de Círculo, agradeceros a todos los que estáis esta mañana con nosotros, acompañándonos en este nuevo encuentro empresarial en línea. Este encuentro de hoy lo realizaremos totalmente en remoto, pero como ya sabéis, estamos desarrollando también algunas de nuestras actividades de forma presencial y algunas combinando las dos modalidades. Por lo que os invito, en la medida de lo posible, a que participéis también de forma presencial, con todas las medidas de seguridad y aplicando sobre todo mucho sentido común, pero espero que participéis en estas actividades también presenciales porque creo que en la actual situación donde la cooperación y la colaboración entre empresas y profesionales es tan importante, el vernos a los ojos, pues, sin pantallas por medio, manteniendo, como os decía, todas esas medidas, ayuda a que no olvidemos que podemos afrontar mejor la cruda realidad si vamos acompañados. Y si tiene que ser a través de las pantallas, pues como es en este caso, como hoy, pues que sigamos compartiendo y colaborando a través de las pantallas también. Agradecemos, por supuesto, a las empresas que han organizado junto al Círculo el encuentro de esta mañana, que son Improving y OnTax Legal. Y especialmente agradecemos a las personas que nos acompañan esta mañana por parte de Improving y de OnTax Legal, que son Sergio Gordillo y Andrés Alonso por parte de Improving y Ramón Ozores y Joan López por parte de OnTax Legal. Muchísimas gracias a los cuatro. Esta sesión, que queremos que sea eminentemente práctica y que se titula Claves para preparar tu empresa y afrontar con éxito el nuevo curso, nos ayudará a manejar mejor nuestras empresas en la situación de inestabilidad y de incertidumbre actual. Nos ayudará a prepararnos, a adaptarnos y a detectar oportunidades, a la vez que también se servirá para protegernos como administradores ante las decisiones que tomemos. Como primero escucharemos a Improving, os voy a presentar primero a Sergio y a Andrés y después de sus exposiciones os presentaré a Ramón y a Joan. Y dejaremos la última media hora de la sesión de hoy para hacerles llegar vuestras preguntas, que las podéis hacer tanto en el chat como en el apartado de preguntas y respuestas de la aplicación. Y al final pues yo se las formularé. Como os decía, por parte de Improving, que es una consultoría de negocio y estrategia empresarial, tenemos a Andrés Alonso. Andrés es licenciado en Ciencias Económicas, máster en Transformación Digital y Desarrollo de Negocio. Fue director general del Hospital de Salamanca, director general de Prevent Vigo y gerente en Grupo Boreal. Trabaja como consultor de estrategia, operaciones y organización en empresas de múltiples sectores, elaborando e implantando planes estratégicos y de mejora de la competitividad empresarial, además de mejora del gobierno corporativo y de sucesión familiar. Lleva más de 20 años en labores ejecutivas y de consultoría y es asociado de Improving en Galicia desde el año 2014. Además, Andrés también es conferenciante y articulista sobre temas relacionados con la gestión y las habilidades directivas. Y Sergio Gordillo es ingeniero industrial, máster en dirección de operaciones, MBA de estudios superiores, coach por el Instituto Europeo de Coaching. Comenzó su carrera profesional en la dirección de operaciones de diversas empresas nacionales de primer nivel. Posteriormente se incorporó como gerente de la unidad de negocio de España de un fondo de inversión americano. Ha trabajado en todas las áreas funcionales de la empresa, así como en diferentes sectores empresariales, desde la alimentación al retail, pasando por el manufacturing y servicios a la industria. Actualmente es socio director de Improving y se ocupa de procesos de transformación empresarial, desde la concepción del plan de acción hasta su involucración en la dinamización de las organizaciones para el logro de sus objetivos, destacando su experiencia en procesos de fusión e integración de compañías. Es también conferenciante, autor de numerosos artículos y coautor del libro Internacionalizarse con éxito, de la estrategia a la implantación. Y es consejero en diferentes empresas nacionales. Por mi parte, están hechas las presentaciones de vosotros dos y cuando queráis cedo la palabra a Andrés. Empiezas tú, Andrés. Gracias. Gracias, Maite, y gracias al Círculo de Empresarios de Galicia por darnos esta oportunidad. Gracias también a mis compañeros hoy, a Joan, a Ramón, por supuesto a Sergio. Si me permitís, voy a compartir una presentación para hacer un poco más dinámica este webinar. Bueno, el título, como Maite ya avanzó, quiere salvar tu empresa, cómo no poner dinero bueno sobre dinero
sobre dinero malo. Bueno, las noticias sobre la pandemia y sus consecuencias se suceden en los últimos días, en los últimos meses, semanas. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía mundial caerá un 4,4% a finales de año. España mantiene su perspectiva de perder un 12,8% del PIB también a finales de este año 2020. Un sondeo de Cepime nos dice que el 52% de las pymes prevé recortar empleo en el año 2021. Si vamos a la encuesta de Conference Board realizada a 600 directores ejecutivos en todo el mundo, manifiestan que hay optimismo en relación a la recuperación. De hecho, un 42% cree que la recuperación mundial seguirá una trayectoria en U. El porcentaje es mayor en los directivos europeos, el 55% cree en esa recuperación en U. Bueno, lo que estamos es estos días recibiendo un montón de inputs de lo que es, de lo que podrá ser. En definitiva, hay en esas dos imágenes lo que intentamos representar es en la de la izquierda esa ola, ¿no? Que estamos surfeando y que de alguna manera pues, estamos casi bajo control, pero en la de la derecha pues, vemos una ola mucho más grande y desde luego mucho más preocupante, ¿no? Al final todo esto en lo que se traduce es un impacto directo en las empresas, ¿no? Hay un estudio de la patronal de las empresas de gran consumo, la AEOC, que habla de los cambios en el comportamiento de los consumidores, ¿no? Habla de 2/3 de los españoles relevan que van menos veces a la compra, que lo hacen más rápido posible, y el 51% procura adquirir todo en un único local. 6 de cada 10 personas controlan más sus gastos, fijándose en precios y promociones. El 34% prevé comprar más productos de marca blanca. Y habla de 4 perfiles de consumidor. El confiando, sin miedo al contagio ni la crisis. El receloso, que teme por el virus pero económicamente no ha sufrido cambios. El perjudicado, preocupado por motivos de salud como por los económicos. Y el sobreexpuesto, con menos dinero en el bolsillo y que no percibe riesgo por la COVID. Al final, lo que estamos o lo que tenemos que estar muy atentos es a esa transformación que se puede producir en la demanda de nuestras compañías, ¿no? Demanda que puede producir un viraje a productos básicos que tendrán impacto en precio, en margen, que al final esos gastos fijos recurrentes, si no los transformamos o no los ajustamos, pueden conducirnos a una situación de pérdidas, menos cobros impagados, flujos de caja negativos y una financiación a la que hemos tenido acceso a través de los préstamos ICO fundamentalmente, que nos ayuda a corregir ese agujero, pero de una manera temporal. Al final, no todos son sombras, también hay luces, como podéis ver en el gráfico de la derecha, una noticia publicada por la Harvard Business Review en junio de 2020, pues nos muestra claramente cómo hay una serie de sectores en verde a la derecha, pues que han salido beneficiados por esta situación, y como en la izquierda pues hay otra serie de sectores más perjudicados. Al final, la pregunta que nos tenemos que hacer es cuáles son las prioridades en este contexto, ¿no? En una situación de crecimiento, en una situación normal, pues está claro que el foco de las compañías está en la estrategia, en el modelo de negocio,
Pero cuando hablamos de una situación como la que estamos viviendo y somos uno de esos sectores, o nuestra compañía opera en uno de esos sectores situados en la parte más izquierda del gráfico que veíamos en la diapositiva anterior, pues estamos en una situación de crisis COVID o post-COVID, ¿no? Donde tenemos que focalizarnos en función de cómo estemos de afectados o en la supervivencia, en la parte derecha de esta imagen, o en la rentabilidad, ¿no? En cualquier caso, si hablamos de supervivencia, el foco será la gestión de la tesorería, y si hablamos de rentabilidad o de ambas, pues estaremos más centrados en la transformación del modelo de negocio y en la gestión de la tesorería. Pero ¿cuál es el recorrido, ¿no? ¿Cuál es el recorrido cuando el objetivo tiene que ser obligatoriamente ganar tiempo para cambiar el modelo de negocio, ¿no? Está claro que pasamos una fase cero en las primeras semanas del estado de alarma, donde el objetivo fundamental era asegurar desde el punto de vista de la salud a los equipos, a las personas que colaboran con nosotros. En las primeras semanas también la gestión de la caja, la tesorería, ese oxígeno que nos ayuda a sobrevivir, a mantener las constantes vitales, pero ya entramos en una fase en lo que nosotros desde Improven llamamos el plan de choque a 100 y 200 días, donde lo que tenemos es que redefinir desde el punto de vista estratégico nuestra compañía, es decir, enfocarla en la medida de lo posible en aquellos sectores, productos, gamas, servicios que no estén tan afectados por esta pandemia, y donde a continuación pues también tenemos que articular medidas que nos ayuden a reestructurar la compañía desde el punto de vista operativo, porque así como en las primeras semanas el objetivo era la caja, indudablemente conforme va pasando el tiempo el objetivo tiene que ser la rentabilidad, es decir, tenemos que seguir siendo eficientes para seguir generando la caja suficiente para, entre otras cosas, para atender nuestras obligaciones con proveedores, banca, administración, etcétera, ¿no? Y ya en un estadio un poco más alejado, si me lo permitís, bueno, lo que tenemos es que reinventar el modelo de negocio, bueno, pues indudablemente para ser diferentes. En todo caso, y antes de dar paso a Sergio, lo que sí que me gustaría es recuperar unas palabras de Mario Benedetti, que dice en su libro El rincón de Aicurs, dice que un pesimista solo es un optimista bien informado, ¿no? Al final, una de las cuestiones clave en cualquier gestión de crisis, y desde luego esta crisis de la COVID no está al margen de esto, es tomar conocimiento de este contexto, ¿no? Y actuar de una manera reflexiva, pero también rápida y con paso firme, ¿no? Y como decía el escritor y pensador español Ramón de Campoamor y Camposorio, nada es verdad ni nada es mentira. Todo es según del color del cristal con que se mire, ¿no? Y de esto precisamente, y cedo ya la palabra aquí a Sergio, es de lo que Sergio nos va a hablar a continuación. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Gracias también al Círculo por volver a estar con vosotros en esta ocasión, y también gracias a OnTax, que ya hace tiempo que colaboramos, hace unos años, y digamos que la realidad nos vuelve otra vez al escenario de estar juntos en estas batallas que aparecían en el baúl de los recuerdos, ¿no? En este caso, digamos que nos encontramos, como decía Andrés, a un entorno complejo y que de alguna forma, en función de cómo lo podamos mirar, podemos encontrar caminos, ¿no?
Al final, en este escenario vamos a encontrar compañías, dentro de lo que veíamos antes, que pueden ver esto como una zona tranquila porque el impacto ha sido bajito, que serán las menos, y habrá otros que lo vean como un puñetero desierto, ¿no? Una realidad absoluta, digamos, en las cuales se ha devastado todo lo que teníamos, ¿no? Habrá distintas situaciones que de cada compañía que tendrán que abordar, ¿no? Y en este caso sí que empezará a meter el primer concepto que también decimos desde la casa, luego lo veremos, que habrá partes de la empresa, habrá mercados, habrá clientes, habrá segmentos, habrá actividades que estarán creciendo y teniendo demanda muy interesante. En cambio, habrá otras actividades, otros clientes, otros segmentos, otros canales que serán un desierto, ¿no? Lo que es importante en este caso es empezar a ver cómo trocear cada parte de la compañía de forma que veamos cuál está en una situación de más potencialidad, de más desarrollo y, por tanto, de focalizar recursos y qué actividades de alguna forma han sido devastadas y, por tanto, tenemos que reestructurar a toda velocidad, ¿no? Y en esta línea soy capaz de, ¿vale? Pues no sé por qué me da problemas de presentación. En esta perdón. Justo ese fin de semana aparecía esto, es una copia directamente del País, un poco por situarnos, que decía que prácticamente en un año, vemos arriba a la izquierda el gráfico, la línea roja, del primer al tercer trimestre del 2019, las compañías que tenían rentabilidad cero o negativa estábamos más o menos prácticamente en un tercio de todas las que existen en España, y en este momento, en el segundo trimestre de este año, ya no tanto el tercero y el cuarto, que ya iremos viendo, nos vemos que prácticamente el 40% de las compañías existentes en España tienen problemas de rentabilidad, ¿no? Tienen rentabilidad negativa y eso de alguna forma solamente en un año prácticamente más de 10 puntos de compañías en situación de rentabilidad negativa, ¿no? Y un poco es el panorama en el cual se enfrentan muchísimas empresas en este país y, por tanto, una situación muy crítica de cómo solventar el futuro inminente, ¿no? En este caso, desde el punto de vista de esos prismas, para un poco ver la realidad, entendemos que hay como tres factores o tres elementos que como empresarios, como directivos, tenemos que tener encima de la mesa para tomar decisiones, ¿no? Por un lado es todo lo externo, al final entender qué está pasando, y creo que Andrés ya lo ha estado explicando en cuanto a los cambios que está habiendo a nivel de consumidor, y después de 3 meses confinados y todos estos meses son cambios que cambian hábitos, al final necesitamos apenas 21 o 30 días en cambio de un hábito, y todo esto sin duda ha generado cambio de hábitos relevantes que van a venir para quedarse, ¿no? Luego tenemos otra realidad, que es desde que se abrió el estado de cierre, desde que empezamos a abrir, digamos, hemos ido teniendo entrada de pedidos, hemos tenido entrada de contrato con clientes, hemos estado viendo qué está haciendo la competencia, pues el día a día, la realidad empresarial que nos determina, bueno, oye, qué nos pide de verdad el cliente, en qué medida, qué productos consume, cómo lo consume, y de alguna forma son pulsos de la realidad. Y luego un poco la situación interna, ¿no? Esa situación ya de partida con la cual abordamos esta situación complicada, nuestro balance, nuestras deudas, nuestros contratos, nuestra estructura de costes, nuestra tesorería, y luego nuestra forma de tomar decisiones, el modelo de liderazgo y de conocimiento que impere en la compañía, y la capacidad de adaptación del equipo, de las personas de la organización, ¿no? Esos 3 elementos son los que tenemos que tener en cuenta para entender el impacto que está teniendo sobre la compañía, y a partir de aquí viendo cómo somos capaces de ir tomando decisiones que la transforman, ¿no? Si consigo pasar de diapositiva. Vale, ahora vamos a ver por qué me da tantos problemas. Vale, en esta situación es verdad que a nivel agregado, como hemos visto anteriormente, tenemos una gran porcentaje de compañías, casi el 40%, que están teniendo un impacto negativo, impacto grave, y muy poquitas, 4 o 5% de impacto positivo, ¿no? Está claro que en esta línea hay que tomar distintas tipologías de decisiones. En un caso, si está siendo positivo, que sean las menos, de cómo aprovecho esto y cómo tengo estrategia de crecimiento, pero en gran medida tenemos actividades en las cuales va a ser importante el mejorar la rentabilidad y mejorar la competitividad, reducir los costes y, por otro lado, también asegurar la supervivencia y la viabilidad. Entonces, lo que es importante en este caso es cómo trocear la compañía para determinar qué partes de la empresa son las que están en una situación más grave y, por tanto, tenemos que tomar decisiones mucho más radicales, y qué partes de la compañía tienen una situación más negativa o neutra, y, por tanto, cómo les podemos de alguna forma dar cariño para llevarlas a hacer un impacto positivo o de rentabilidad, ¿no? Entonces, digamos que estos son momentos importantes de toma de decisiones, y yo sí que diría que, bueno, el trabajo que se hizo desde abril, mayo, junio de gestionar los ICOs, y antes de verano, de alguna forma,
empezar a ver que había cierta actividad que parecía reponerse, como que había una nueva demanda, que en qué medida pondría encima de la mesa si era una demanda real, porque yo recuerdo que hubo meses, junio y julio sobre todo, que algunas compañías habían tenido cifras récord de facturación o de entrada de pedidos después de estar 2 meses con actividades bajo mínimos. Digamos que a partir de octubre los ICOs ya han pasado 6 meses desde que se concedieron y vamos a tener que los bancos van a poder plantear una situación, digamos, de empezar a modificar sus condiciones en cuanto a préstamos, en cuanto a su cartera de crédito dada a la banca y sus exigencias, y en qué medida este otoño o invierno tenemos una situación de segunda o tercera potencial ola, en la cual la vacuna parece que vendrá, y que en primavera que viene los ICOs terminan y el plazo de 1 año de carencia, digamos, y habrá que empezar a devolverlo. Entonces tenemos todo este tiempo para no emborracharnos de liquidez, que la liquidez que hemos conseguido sea para que nos permita tener tiempo y tomar decisiones, porque no ser rentables no es una opción, ¿no? Ese 40% de compañías que veíamos antes en el país que estaban en rentabilidades negativas, las que podrán sobrevivir de ahí son las que demuestren que tienen visos de rentabilidad. Luego veremos si tienen el flujo de caja suficiente o no para devolver los préstamos o para generar liquidez adecuada para devolver a proveedores. Pero si son rentables, podrán tener credibilidad, podrán pedir de alguna forma plazos, podrán dentro de situaciones complejas 5 bis si llega el caso a buscar líneas de sostenibilidad, de viabilidad, y en el peor de los casos, si finalmente hay que entrar en una situación mucho más complicada de concursal o de potencial liquidación, cómo somos capaces de determinar qué actividades de la compañía sí que tienen sentido, tienen valor y tienen desarrollo, como para que podamos medirlas, estructurarlas, determinar esa unidad productiva y, por tanto, en qué medida incluso parte de esa empresa, parte de ese enfermo es viable y puede seguir como si fuera un trasplante funcionando en otro organismo, ¿no? Y eso hay que tomar esas decisiones ya, porque no se podrá no ser rentable en el que viene, y la rentabilidad es lo que nos va a permitir ser creíbles para nosotros como directivos, para nuestros socios como accionistas y para acreedores, de permitirnos que estamos tomando las medidas adecuadas para ser rentables y a partir de aquí poder buscar escenarios que permitan devolver los ICOs, los préstamos o digamos que se haya podido generar en este proceso, ¿no? Entonces, en esta línea creemos que es importante, digamos que trocear la empresa, ¿no? Trocear la empresa en distintas partes para entender cada una de estas partes dónde se puede estar encontrando y entender la compañía como ese puzzle que tiene qué productos, qué clientes, qué gama, qué actividades pueden haber tenido incluso un impacto positivo en este proceso de pandemia y, por tanto, invertir en ellos, y qué actividades, debido a los cambios relevantes que están produciéndose en el mercado y en los canales, debemos, digamos, recortar o amputar, ¿no? En este caso, ya hablábamos, me gusta ser muy pragmático y visual, de hablar de 5 grandes herramientas, ¿no? El hacha, la sierra, la lija, la lima y el injerto, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro, entender la organización como un todo y entender qué ramas son las que tenemos que fomentar y permitir que la savia, la tesorería, los esfuerzos crezcan porque ahí hay rentabilidad futura y, por tanto, escalar hacia crecimiento, pero qué ramas debemos amputar, cortar, separar, porque de alguna forma están lastrando la poca savia que nos queda y no nos están haciendo viables. Tomar esas decisiones es relevante para que permitan ser creíbles hacia nosotros mismos y hacia terceros, ¿no? Entonces, en este mare magnum es donde planteamos unos pequeños esbozos de poder, de alguna forma, entender qué partes de la empresa soy capaz de colocar en qué partes de este impacto y, por tanto, a partir de aquí, esas unidades de negocio que he troceado pueden ser, oye, pues si estoy en alimentación, todo lo que tenga que ver con gran distribución, productos más o menos básicos, seguro que está creciendo. Si estoy en Horeca, pues seguramente la unidad 3 y productos de cuarta, quinta gama, pues seguramente están sufriendo de forma relevante. Ya quizá hay una parte de unidad 2 que podría estar en la parte de consumo en hogar, que puede ir creciendo. Al final son distintas actividades que pueden tener impacto distinto y hay que empezar a ver cómo tratamos cada uno de ellos y qué recursos, qué costes, qué estructura, qué personas son las que hay detrás de cada unidad de negocio y a partir de aquí repensar la compañía en su totalidad, ¿no? Y podemos sí tener la cuenta de resultados como esta compañía, caso concreto, que factura unos 24 o 25 millones de euros y que con todo esto puede tener una rentabilidad, un buy negativo. Sí que es verdad que eso puede ser la foto que tengamos, como decía el estudio de
del país, pero luego nos damos cuenta que cuando hacemos zoom, cuando entendemos el negocio, cuando entendemos los mercados, cuando entendemos los canales, somos capaces de desagregar eso y a imputar los costes, la estructura, los balances, las inversiones, el talento, realmente a cada asignado, a cada unidad de negocio, nos damos cuenta qué ramas, qué actividades de ese árbol, de esa empresa son rentables y generan EBITDA, generan buy, qué actividades son las que ni siquiera cubren apenas cubren el margen bruto, pero no cubren en sus costos de explotación directos, y qué actividades tienen una situación, digamos, intermedia, ¿no? Entonces, esa primera foto nos ayuda ya a tener cierta información objetiva que nos facilite la toma de decisiones, ¿no? Pero no solamente desde la perspectiva de EBITDA o de generación de resultados, sino también de entender cómo cobramos, cómo pagamos, cómo se genera circulante, el nivel de riesgo o de potenciales impagos, ¿no? Para que sepamos también cuál es la generación de caja de cada unidad de negocio, en qué medida el invertir o el desarrollar una de las ramas es una rama que genera caja o es una rama que consume caja. Es una actividad que me es rentable pero me genera más caja que otra actividad. O sea, son situaciones importantes porque al final la liquidez en este proceso de reestructuración la vamos a ir consumiendo, porque la liquidez va a haber que emplearla en reestructurar y en romper contratos, en reestructurar la compañía, y por tanto hay que tener los criterios de forma muy relevante, ¿no? Rentabilidad y caja en la toma de decisiones. Pero no solamente, si fuera tan fácil esta información que podemos disponer de estados financieros, sino, como decía anteriormente, también entender qué está pasando fuera, ¿no? Cómo está comportándose el mercado, qué tendencias de nuevos hábitos están apareciendo y, por tanto, cómo cada una de esas tendencias vaya a impactar en cada una de estas unidades de negocio, y con todo esto, de alguna forma, poder objetivar y poder presentar al Consejo de Administración decisiones concretas, ¿no? No basadas en opiniones, no basadas en sensaciones, sino basadas en datos que permitan objetivar de verdad la decisión y, por tanto, también darnos cierta claridad en la toma de decisiones, ser creíbles y por cuanto ser consecuentes en las decisiones que de aquí se derivan, y construir un plan de viabilidad creíble, ambicioso, y que lo que hagamos tenga sentido, ¿no? Que el dinero que vayamos a emplear sirva para podar el árbol, para reestructurar el árbol en aquello que lo haga rentable, y si no, al menos que seamos capaces, dentro de una situación compleja que lo veremos con la parte con Siobhan y con Ramón, incluso estructurar qué partes del árbol podrían ser ramas que podrían convertirse en una unidad productiva, y por tanto que eso pudiera ser un injerto potencial para una compañía que comprase una unidad productiva, o por qué no, para que sea un elemento que tenga capacidad para replantarse y volver a crecer, pero desde el punto de vista de lo que tiene sentido en el mercado, ¿no? Y es un poco la primera visión de cómo ese prisma que decía antes Andrés nos permite el tomar decisiones de una forma más concreta, ¿no? Al final, esa visión global, no precipitarse, analizar bien las alternativas, por supuesto entender y conectar con el mercado, teniendo claro qué está pidiendo el cliente, qué está pidiendo el canal y qué cambio está abordando, y desde el punto de vista de la realidad como la primera consejera a la cual hay que escuchar, a la cual hay que observar y a la cual hay que reordenar toda la información que dispongamos para construir, digamos, las respuestas adecuadas a cómo transformar la compañía y cómo afrontar este nuevo año 2021, en el cual, como decía antes, no ser rentable no es una opción, y no ser rentable no te genera credibilidad para ser capaz de que te sigan financiando o te sigan aportando, ¿no? Y al final, esa visión agregada es la que tiene que determinar qué compañía teníamos, pero en qué medida se puede entrar algo más pequeño, sí que es rentable, sí que sea circulante, y sobre eso es donde tenemos que introducir los recursos, ¿no? Y a partir de aquí volver a entender cómo en este proceso actividades que puedan tener un impacto neutro o más positivo van creciendo, como incluso actividades que podían tener una situación previa aparentemente negativo, vamos viendo con las tendencias que van desapareciendo, y que unidades, de alguna forma, aparentemente en un primer estadio se habían quedado impactados desde el punto de vista grave, pueden tener a medio y largo plazo desarrollo en la compañía y acabar siendo, digamos, una empresa distinta, un modelo de negocio distinto y una estrategia distinto después de que la pandemia termine, entendiendo que la unidad 2, pues a lo mejor hay que cerrarla, hay que liquidarla, hay que venderla, o hay que amputar esta línea de negocio, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna forma nos tiene que permitir construir ese plan de viabilidad, buscando, digamos, ser creíbles para nosotros y para el mercado, ¿no? Y bueno, al final, como he estado diciendo, ¿qué son unidades de negocio? Eso es lo que cada empresa, cada negocio hay que trabajar con vosotros.
para entender si son delegaciones, si son países, son fábricas, son líneas de producción, son canales, son familias de productos, son mercados, son segmentos de clientes. Bueno, hay que descomponer en función de estas categorías o alguna más que tenga sentido y a partir de aquí entender eso como una subactividad y, por tanto, con la capacidad de tomar decisiones adecuadas en este marco de viabilidad, ¿no? Ya por terminar, al final, como resumen, hay un planteamiento de entender estratégicamente qué cambios sectoriales está habiendo y cómo esto ha impactado en mi competitividad y dónde de alguna forma estoy siendo bueno y dónde el mercado me está reconociendo. A partir de aquí es donde debo plantear, enfocarme hacia ese core business para ser eficiente, productivo y que mis costes se reestructuren acorde a donde realmente tengo la capacidad de impulsar las ventas y ser rentable, eliminar o reducir el resto de costes al máximo posible y la estructura de balance dejarla acorde a lo que realmente necesita el negocio que es rentable, cambiar y transformar mi gestión de compras y de proveedores, porque solamente en este proceso no todos los proveedores van a ser capaces de sobrevivir conmigo o van a proveedores que llegan distintos y voy a suponer que reorganizar y transformar el modelo de gestión, seguramente simplificando, quitando capas, dejando una estructura organizativa más sencilla y, por supuesto, permanentemente gestionando la caja en cuanto siendo conservador en los cobros, entendiendo que va a haber una gestión de impagos mayor y, por tanto, tengo que gestionar los riesgos de forma mucho más eficiente y exhaustiva. Voy a tener que estar permanentemente negociando con proveedores y bancos en un plan que sea creíble y, por supuesto, como decía antes, asegurar que la venta, sin cobrarla, no deja de ser engañarnos y hacer la pelota más grande, ¿no? Una permanente comunicación del proceso, interna y externa, hacia el talento y hacia quien está siendo, quien te fía en el proceso, proveedores, bancos o terceros, y, por supuesto, permanentemente reorganizando o reestructurando tu deuda con terceros para que te permitan ir tomando las decisiones que hagan de tu negocio un negocio viable desde la rentabilidad, ¿no? Y de este caso, como dice Simon Sinek, ten un plan para saber que muchas veces va a tocar cambiar el plan, pero sin plan y sin marco vamos a ser pollos sin cabeza, no creíbles. Por lo tanto, estamos rápidos tomando decisiones, visión de caja y luego de PIG para cambiar reestructurando el balance, entender la empresa como un conjunto de subactividades, centremos en aquello que el cliente valora y, por tanto, en lo que genera y lo demás hay que eliminarlo. Tenemos claro que hay que tomar decisiones complejas y que no podemos mirar atrás y, por tanto, hay que ver qué amputamos, qué cortamos y dónde permitimos que el negocio fructifique y crezca. Por supuesto, entender también que va a haber oportunidades. Va a haber gente que no va a ser capaz de tomar decisiones adecuadas y, por tanto, en qué medida podemos ser alguien que incorpore esos injertos, esas ramas o esas empresas o esas unidades de negocio que podamos incorporar a nuestro negocio y, por tanto, aprovecharlo como tal. Que esto sea para no poner dinero sobre bueno sobre malo, sea para poner dinero sobre algo que lo haga bueno y luego, de alguna forma, saber que en este momento hay que tomar decisiones y hay que, de alguna forma, renunciar a cosas, ¿no? Y siempre, sobre todo, en este momento, simplificar, estandarizar y hacer las cosas pequeñas y sencillas y no complejas, que seguramente no nos lo podemos permitir, ¿no? Y por mi parte, eso es todo lo que quería compartir. Hemos intentado respetar los tiempos y ahora os dejo espacio a Maite para que entrara a un tax and legal. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Os estáis ajustando perfectamente a los tiempos. Gracias. Y ahora pues paso a presentaros por parte de OnTax Legal, que es una firma de abogados especialistas en Derecho de Empresa. Os voy a presentar a Joan y a Ramón. Joan López Corona es licenciado en Derecho y máster en Abogacía Internacional. Durante 15 años trabajó como abogado en Gómez Acebo y Pombo Abogados, formando parte del área de banca y mercados de capitales de su oficina de Madrid e incorporándose posteriormente a la oficina de Vigo. Es socio fundador de OnTax Legal desde el año 2016, año en que fundaron la empresa, y la actividad profesional de Joan se centra en el derecho financiero, pero cuenta con contrastada experiencia en derecho mercantil. Ocupa además el cargo de secretario del Consejo de Administración y letrado asesor de diversas sociedades mercantiles. Y Ramón Ozores es licenciado en Derecho y máster en Asesoría Legal en Finanzas. Trabajó más de 15 años como abogado en Castro, Sueiro y Varela, en Gómez Acebo y Pombo, y después en Vigo, en Garrigues y en Colón Abogados. Es socio fundador de OnTax Legal desde el año 2016. Su actividad profesional se centra en el ámbito empresarial, tanto en derecho mercantil como en operaciones financieras y de reestructuración, así como en concurso de acreedores. Y es secretario también de diversos consejos de administración y letrado asesor de diversas compañías. Y cuando queráis, Joan, empezamos por ti. Gracias.
Vale, de acuerdo. Pues, nada, lo primero, bueno, agradeceros a vosotros, al Círculo, la posibilidad de poder participar en esta jornada y asimismo a Improven, con quien, como decía Sergio, con quienes hemos tenido la oportunidad de colaborar activamente durante la anterior crisis financiera en procesos que poco a poco íbamos olvidando y que ahora parece que vamos a tener que revivir, ¿no? Os voy a compartir también lo que es la presentación por nuestra parte que hemos preparado a efectos de tratar de explicaros cuáles son los aspectos clave en una de las palancas que existen para todas aquellas empresas que cuentan con rentabilidad, que como decía Sergio, como explicaban Sergio y Andrés antes, pues han hecho los deberes adecuadamente con carácter previo, que han tomado las decisiones oportunas, pero que aún con ello pues tienen una estructura de deuda inadecuada, derivada o bien del propio descenso de facturación y resultado que puede conllevar o que sobre el que sin duda tienen impacto situaciones como la actual, y en este caso pues un impacto violento por lo rápido e inesperado, si quieres, y con un grado de incertidumbre importante, ¿no? por el momento en el que nos encontramos. La crisis anterior nos enseñó que empresas con un elevado endeudamiento, pero que fueron capaces de reconducir su negocio y tomar las decisiones adecuadas y mantener unos umbrales de rentabilidad adecuados, aún con un elevado grado de endeudamiento, aquellas que reaccionaron rápido, sobre todo, porque eso es importante, y anticipándose como toda la vida, que es fundamental, pero en este caso es clave, pues fueron capaces de reestructurar esa deuda, de darle una estructura adecuada y de garantizar su viabilidad en el corto, medio y largo plazo, ¿no? Y aquellas que no fueron capaces de hacer los deberes a tiempo o que reaccionaron tarde, desgraciadamente no pudieron evitar pues su colapso o su liquidación, llegando tarde a procesos de reestructuración que en ocasiones, si se llevan a cabo de forma adecuada, pues pueden garantizar su viabilidad, o incluso a concursos de viabilidad, como luego os explicará Ramón, en donde también hay opciones, aunque normalmente sean procesos más largos y con un estigma peor, ¿no? En ese sentido. A la hora de detallaros cuáles son los aspectos clave en un proceso de reestructuración y en qué consiste más o menos ese proceso, comienza sin duda con la elaboración de un plan de negocio por parte de la compañía, y que quien mejor conoce la compañía y quien puede elaborar ese plan de negocio es sin duda el propio empresario y los propios directivos de la compañía, acompañados de figuras como la de Improven, por ejemplo, que no solo te pueden ayudar a vislumbrar un poco el escenario con mayor claridad y con mayor perspectiva, sino también de alguna forma ayudan a la hora de presentar ese plan de negocio a entidades financieras o a los distintos actores que participan en un proceso de reestructuración, de alguna forma contrastar que ha sido revisado, chequeado, y dar un mayor confort a las entidades financieras y a los principales actores a la hora de abordar un proceso de reestructuración de la mano de la propia compañía. En este sentido, y de cara a la elaboración de ese plan de negocio, la clave realmente es que la compañía, y como antes bien decía Sergio, realice un ejercicio realista de dónde está, de cuáles pueden ser sus perspectivas de futuro y de qué necesita, ¿no? Y qué necesita en términos de estructura de deuda. De poco vale plantear a tus acreedores financieros un nuevo plan de pago o una nueva estructura de deuda si no es lo suficientemente realista como para que sea abordable, ¿no? No solo vale poco, sino que de cara al futuro te colocará en una posición peor si tienes que volver a sentarte con tus acreedores, ¿no? Nuevamente, para tratar de abordar cualquier cuestión inherente a esa estructura de deuda, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo principal es sentarse, tomar las medidas adecuadas, valorar con esas medidas cuáles pueden ser tus proyecciones realistas y analizadas desde un punto de vista prudente de cara al futuro. En un escenario como el actual todavía es mucho más difícil por el grado de incertidumbre, lo cual yo creo que te obliga a extremar todavía aún más el grado de prudencia de tus proyecciones.
y en base a esto determinar cuál puede ser la estructura de deuda de tu grupo de empresas o de tu empresa. De cara a abordar ese proceso de negociación de esa reestructuración de deuda con las entidades financieras o acreedores financieros, de forma tal que concluyas con una estructura que sea adecuada en cuanto a plazo, en cuanto a volumen de deuda, en cuanto a estructura, para garantizar la viabilidad de tu compañía. En este sentido, una vez cuentas con ese plan de negocio y determina la compañía qué es lo que entiende que necesita, es decir, y por así decir, formula su carta a los Reyes Magos, hay que saber a quién dirigirse, ¿no? Y quiénes son los principales actores en estos procesos. Y los principales son los acreedores financieros, cuando realmente tu compañía no tiene un problema de rentabilidad, sino tiene un problema de estructura de deuda, ¿no? En ese supuesto, los principales actores son las entidades financieras, y ahí es básico anticiparte. En muchas ocasiones nosotros nos encontramos con clientes que nos dicen, ya, pero es que yo acudo a vosotros cuando acuden tarde normalmente en muchas ocasiones, y en ocasiones cuando ya se ha incurrido en el impago de determinadas cuotas, o cuando ya se están abordando con dificultad. Y existen ciertas tesis en relación a que las entidades reaccionan también cuando efectivamente ya cuentan con cuotas impagadas, lo cual, a nuestro modo de ver, sinceramente es un error. Lo sería para las propias entidades y mucho más aún todavía para la empresa, porque en ese contexto tu margen de maniobra se reduce, porque en ese contexto lo cierto es que pueden incluso aparecer, si te pasas de frenada, otros actores con los que es mucho más complicado negociar, como fondos distress que hayan adquirido posiciones de deuda de entidades financieras. Entonces, en ese sentido, anticiparse es clave, y si bien es cierto que en muchas ocasiones las propias entidades financieras reaccionan tarde y reaccionan ante el impago, el ejercicio de tratar de anticiparse y en ese sentido de hacer ese ejercicio también con las entidades financieras, entendemos que es clave, porque en ello descansan gran parte de las posibilidades de éxito en cualquier proceso de estas características. En cuanto a los destinatarios, por tanto, habitualmente cuando hablamos de reestructuración de deuda y de deuda financiera, pues son las propias entidades financieras. Lo recomendable en ese caso es, cuando has determinado cuál es la estructura de deuda adecuada para tu compañía, es que establezcas el diseño ha de ser global, es decir, para el conjunto de deuda de la compañía. Eso es lo que te va a poder permitir optimizar las bondades de esa estructura e involucrar al conjunto de tus acreedores. Y para ello, lo ideal es iniciar ese proceso estableciendo los primeros contactos en bilateral con determinadas entidades financieras. Y en concreto con aquellas entidades financieras que deben actuar de coordinadoras y que deben servir de palanca para empujar a otras y que puedan resultar más reacias. En ese sentido, normalmente aquellas entidades financieras que tienen más riesgo en un grupo que atraviesa dificultades son las que, por su propio interés, van a ser más activas y van a poder empujar de alguna forma al resto a llegar a acuerdos que permitan de verdad garantizar la viabilidad de la compañía, ¿no? Hoy día la verdad es que en la anterior crisis pues nos enfrentábamos a determinados pool bancarios con 11, 12, 13 entidades de las que tenías que intentar canalizar la negociación con las 2, 3, 4 principales, con las que alcanzar acuerdos que luego pudieras extender al resto de entidades financieras e incorporarlas al mismo. En este caso es verdad que el proceso de concentración bancaria que se ha vivido, pues esto lo ha simplificado. Hoy ya tienes normalmente el pool bancario de cualquier grupo de empresas o empresa es sustancialmente inferior, pero es cierto que siempre hay una o dos que normalmente tienen más peso, que generalmente son las adecuadas para abrir esa ronda de contactos en bilateral, para tratar de cerrar con ellos un esquema que a esas entidades, que son las que más volumen tienen, pueda llegar a valerles, para luego posteriormente abrir el abanico de la negociación y tratar de incorporar a otras entidades financieras. En este sentido, en Galicia, por ejemplo, nos encontramos con que habitualmente actores clave en este tipo de procesos pues son Banco Santander o Banco Sabadell también, o Abanca, todos ellos ya con unidades de reestructuración asentadas en Galicia, y que en muchos de los casos, viendo un poco la que se nos puede venir encima y en particular en el momento en el que de alguna forma
la anestesia de los ICOs y los ERTEs pues desaparezca, y cuando venzan las carencias, etcétera, etcétera, pues espera en este sentido pues un volumen de actividad grande, en el sentido de que aquellas empresas que efectivamente, pues como os decíamos, cuenten con viabilidad, pero solo con una determinada estructura de deuda y hayan de tocar la misma, pues se verán abocadas a abordar este proceso, ¿no? En ese sentido, se inicia con la negociación de esa propuesta de reestructuración, que deben hacer de la propia compañía y de lo que entiende que son sus necesidades en términos de estructura de deuda, que normalmente se sustancian en lo que se denomina un term sheet o una propuesta de reestructuración que desglosa lo que son las principales medidas a adoptar en términos de reestructuración de deuda. Pues el plazo a adoptar según la tipología de endeudamiento de la compañía, en su caso las posibilidades de quita o de reducción de endeudamiento con cargo a la venta de determinados activos no afectos o afectos a determinadas actividades que la compañía se ha visto obligado a cesar pues derivado del contexto actual, como decía pues antes Sergio, pues tras valorar dónde ha de centrar su actividad y dónde tiene negocio sano, dónde no, etc. Y en ese marco es bastante habitual también que entre tanto y mientras negocias lo que puede ser esa reestructuración y los términos en los que pueden consistir esa negociación de deuda, de reestructuración de deuda, surja o se plantee la figura del standstill, que algunos habréis oído hablar de él, y que básicamente consiste, bueno, en que las entidades y la compañía se den una tregua, se suspenda lo que es la posibilidad de ejecutar o reclamar deuda impagada durante un periodo de tiempo determinado, que es el tiempo necesario para cerrar esa reestructuración, ¿no? Que son estos procesos, pues, porque existen distintos actores, porque son procesos distintos y un tanto complejos, pues pueden llevar cierto tiempo, y para cubrir ese periodo de tiempo sin que se produzca ninguna ejecución bilateral por parte de ninguno de los acreedores financieros que pueda conllevar el que la compañía se vea obligada a refugiarse en el concurso, etcétera, etcétera, y abortar ese proceso de reestructuración. Para eso, en ocasiones, se suscribe lo que se denomina el acuerdo de standstill entre entidades financieras y compañía, a efectos de darse una tregua que permita negociar esa reestructuración y ver si con esa reestructuración se puede garantizar la continuidad de la compañía. Una vez acordados lo que son los términos de esa reestructuración, ha de instrumentarse la misma a través de lo que se denominan los contratos de la reestructuración. Normalmente, como las reestructuraciones de deuda, si quieres que realmente sean efectivas y que realmente concedan una solución global a la compañía, han de abordarse sobre lo que es el conjunto de deuda financiera de la misma. A la hora de instrumentarse, se instrumentan a través de lo que se denomina un contrato marco de la reestructuración, en el que básicamente lo que se establece es cuáles son los términos y condiciones, se homogenizan esos términos y condiciones de lo que va a ser el plan de pago, las causas de vencimiento, las obligaciones, las manifestaciones y garantías de la compañía, es decir, los términos y condiciones de la reestructuración. Contrato marco que da paraguas a los que son los contratos de refinanciación o novación bilaterales en base a los que se adecúan los distintos contratos, la distinta tipología de contratos a través de las que se estructuraba la deuda de la compañía. Asimismo, se regula y se instrumentan lo que es la entrada de dinero nuevo en la compañía a través de contratos de mantenimiento, marco de mantenimiento de circulante también, en los que las entidades financieras se puedan obligar a mantener unas líneas de circulante por producto y adecuadas a lo que es las necesidades de la compañía. Este es un tema relevante y que normalmente genera controversia y que es importante, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones siempre es más fácil negociar con las entidades financieras plazo, fuera de lo que es un escenario concursal, no tanto quita, que negociar la entrada de dinero nuevo, precisamente por esa máxima de no poner dinero bueno sobre dinero malo, que las entidades también las llevan a la práctica. Entonces, en compañías que consideran en una situación de riesgo, siempre les resulta más difícil poner dinero nuevo, poner dinero bueno, sobre lo que pueden entender que ya es dinero malo o comprometido.
En ese sentido, por eso también es importante anticiparse. Cuanto más deteriorada está la compañía cuando aborda un proceso de estas características, más difícil le va a resultar el conseguir dinero nuevo. Y en muchas ocasiones, como bien sabéis, y para determinadas compañías o grupos, el circulante es fundamental, ¿no? Y en ese sentido, la renuncia al dinero nuevo por la imposibilidad de poder de poder arrancárselo a las entidades financieras es lo que ha llevado a muchos grupos en ocasiones a que sus procesos de reestructuración fueran completamente ineficientes y acabasen en concurso. Y la última pata es que otro documento fundamental, otros documentos fundamentales son lo que son las garantías, pues hipotecas sobre determinados activos, prendas de derechos de crédito, etcétera, etcétera. Estos son básicamente los contratos a través de los que se instrumenta una reestructuración de deuda abordada de forma global con el conjunto del pool bancario de una compañía. Contrato marco de reestructuración, contratos de refinanciación o novación bilaterales que se suscriban al amparo de ese contrato marco, que es el que resume los términos y condiciones de la reestructuración, los contratos a través de los que se articule la entrada de dinero nuevo y las garantías. En este sentido, y ya con la aprobación de la disposición adicional cuarta de la ley concursal, recogida en el antiguo texto de la ley concursal, porque con el texto refundido ya se ha incluido dentro de su articulado, el legislador, viendo la conveniencia de regular lo que son los acuerdos colectivos de refinanciación, por ser estos un instrumento útil y en ocasiones imprescindible para garantizar la viabilidad de una compañía que de verdad tiene rentabilidad pero tiene problemas de estructura de deuda, lo que hizo fue regular en la propia ley concursal la posibilidad tanto de blindar esos acuerdos colectivos de refinanciación en cuanto a la posibilidad de rescisión posterior, de constitución de garantías, de determinadas operaciones suscritas en el marco de esa reestructuración, a efectos de dar tranquilidad a las entidades y acreedores financieros y dar el confort necesario para que pudieran o se puedan animar a suscribir esos acuerdos de refinanciación, como garantizar el que existe un marco legal adecuado. Y en ese sentido habilitaron otra posibilidad que es interesante y que venía a atajar uno de los problemas que te encontrabas cuando negociabas esos acuerdos de reestructuración antes de que se aprobase esa disposición adicional cuarta, que es que en ocasiones resultaba relativamente sencillo o más factible convencer a un banco con un volumen importante de deuda en una compañía de que adecuase su plazo a las necesidades de la compañía, y era más difícil cuando tenías dentro del pool bancario a entidades con posiciones más pequeñas, en cuyo caso el impacto de una caída de la compañía era menor, el trabajo a realizar importante, porque al final precisa de involucrar a sus áreas de reestructuración, a sus servicios jurídicos, etcétera, etcétera, y aquellas entidades entidades financieras que normalmente tenían unas posiciones con menor deuda, lo cierto es que se posicionaban de una forma más dura y menos proclive a la refinanciación. En ese sentido, lo que habilitó es la reforma de la ley concursal es la posibilidad de extender el acuerdo alcanzado con determinados acreedores a otros acreedores que no proclives o que no hayan suscrito ese contrato marco de reestructuración. Y ahí se establecen unos porcentajes de adhesión necesarios para poder extender esos créditos, esa refinanciación a acreedores que no hayan suscrito, entre el 60 y el 75% en función de las esperas y quitas que lleves planteadas a las entidades financieras, y de hasta el 60 y 80% para créditos o acreedores con garantía real. Este es un poco el resumen de en qué puede consistir un acuerdo un proceso de reestructuración, siendo como os decía, entendemos una palanca adecuada para garantizar la viabilidad de la compañía si se efectúa a tiempo y de forma adecuada. Y sin más doy paso a Ramón, que es el especialista en área de concursal del despacho, para que os explique un poco en qué alternativas te ofrece a sí mismo el concurso o la ley concursal. Bueno, pues buenos días a todos
y muchísimas gracias, gracias al Círculo, no solo por invitarnos a esta ponencia, sino por promocionar este tipo de actividades, porque como decíamos al principio, realmente ahora mismo la situación pues no es del todo alentadora, sobre todo en algunos sectores, y entonces somos, yo creo, nosotros, las personas que estamos en el mercado, pues vamos a decir gallego, los que nos tenemos que ayudar unos a otros, y precisamente el impulso de este tipo de iniciativas pues ayudan a este desarrollo. Y también, por supuesto, muchas gracias a Sergio y a Andrés por contar con nosotros para poder explicaros esto. Bueno, a mí lo que os voy a explicar a continuación, voy a compartir la pantalla con vosotros para que la podáis ver bien. Vamos a ver, son las novedades que nos ofrece la ley concursal, recientes novedades que son de dos tipos, como veremos ahora a continuación. Por una parte están las novedades que ha introducido el legislador con motivo de la pandemia del COVID, y por otra parte están las novedades que se han introducido porque justo ahora, el 1 de septiembre, entró en vigor la nueva ley concursal, con lo cual aprovecharon, además de para refundir los artículos que ya había, para introducir algunas novedades, ¿no? Pero yo, antes de entrar en lo que es la materia, aquí en la primera diapositiva, bueno, pues podéis ver un poco en muy grandes rasgos que se trata un concurso de acreedores, ¿no? Que al final pues es un procedimiento judicial para que una persona física o jurídica, que eso es importante, pues las personas físicas también pueden presentar un concurso de acreedores, tienen varios acreedores y lo más importante de todo, se encuentra en una situación de insolvencia, que eso al final es que no es capaz de hacer frente a sus obligaciones, y aquí viene lo importante, que muchas veces, y que es un poco hacia donde voy a dirigir un poco toda esta ponencia. La insolvencia puede ser actual, que es cuando ya realmente no puedes pagar las obligaciones, o sea, es ya un hecho, o puede ser inminente, que es cuando prevés que no vas a poder hacerlo en X momento, o sea, en 3 meses, en 4 meses, en lo que sea. Y esto es, realmente, esto de la inminencia es fundamental y es, insisto, lo que quiero trasladar aquí. Tanto antes Sergio como Joan han dicho lo mismo, y yo os voy a decir lo mismo, porque los tres, desde nuestras perspectivas, creo, y desde la experiencia profesional, hemos percibido lo mismo a lo largo de los años. Yo llevo, pues no sé, 15 años, o sea, 22 años en la abogacía, y de los cuales 15 pues dedicado a esto, y Sergio y Joan también. Y la verdad, que ya lo pongo aquí, la primera diapositiva, es que las verdaderas ventajas de un procedimiento concursal se obtienen si se presenta con antelación suficiente y bien planeado. Y esto es algo que han dicho ahora cada uno desde su posición, y es que es la verdad. Y esto nos lleva a la segunda derivada, y es que hay que sacar el estigma del concurso. Es decir, yo cuando digo que soy especialista en derecho concursal, me ven como una especie de enterrador, y yo creo que es mejor que la gente me vea como una especie de cirujano, como bien decía también antes Sergio. O sea, cuando hay un enfermo, pues lo tienes que operar, pero lo tienes que operar, y por mucho que duela la operación y sea incómoda y haya una convalecencia, no sé qué, al final, un año después, pues ya estás bien de la operación. La operación es un rollo y a nadie le apetece ir al hospital, pero hay que hacerla. Porque, ¿qué pasa? La tendencia normal, y que nosotros siempre, podría decir en el 100% de los casos percibimos, es que lógicamente un empresario es una persona que tira para adelante, por decirlo de una forma. Entonces, cuando le vienen mal dadas, sigue tirando para adelante, porque está en su naturaleza, por eso ha llegado hasta ahí, porque ha venido tirando para adelante toda su vida. Entonces, cuando le vienen mal dadas, sigue, y cuando ya digamos, el entorno es tan sumamente malo que ya no puede seguir esa empresa a pesar de las ganas y de lo bien que lo esté haciendo un empresario, pues al final lo que realmente hay que un poco sentarse a verbalizar, digamos, porque una cosa es sentir que te vaya mal y otra cosa es como si fueses al psicólogo y contases, es que mi empresa está mal, ¿no? Entonces, lo que me refiero es que hay que anticiparse, ¿vale? Y en lugar de plantearse, pues, hacer una operación, pues por supuesto, como la que puede, pues una bueno, refinanciación, como la que os acaba de explicar Joan, o cualquier tipo de operación financiera de reestructuración, no hay que tener miedo a la palabra concurso.
porque de hecho, y ahora es el siguiente, de aquí ya me da paso a la siguiente diapositiva. Aquí en España la ley concursal, pues llevamos casi 20 años con ella. Ahora en septiembre ha habido una nueva modificación y lo que es cierto es que durante los 20 años ha habido muchísimas modificaciones y lo cierto es que siempre han sido para mejor. O sea, yo ahora me empiezo a ver las distintas que ha habido y bueno, como dijo antes Joan, pues lo de la disposición adicional cuarta, esto es que en la ley concursal pues no se permitía hacer este tipo de operaciones como como los acuerdos de homologación, pues hace unos 6-7 años, tomando como referencia pues países como Francia, como Alemania, como Inglaterra, donde los procedimientos concursales son mucho más fluidos y son mucho más comunes, y con resultados más positivos, porque el estigma es menor, pues se veía que este tipo de operaciones salían adelante. Y lo cierto es que desde que digamos, como dijo Joana antes, es que ahora está en el articulado, es que ahí antiguamente estaba metido ahí disposición adicional, que no se sabe nunca muy bien lo que es como el cajón desastre. Y entonces se reguló ahí y lo cierto es que han salido muchísimas operaciones de estas con éxito además y que ha permitido a muchísimas empresas seguir adelante. Porque aquí en España históricamente lo que se ha visto el concurso siempre es como una especie de trituradora, es decir, ya estoy muerto, ya me llegan los acreedores, me están demandando por todos lados, me voy a un abogado a que me presente un concurso y que no me salpique la responsabilidad personal a mí. Ese es el concepto que había en España. Entonces, claro, así es imposible que el mercado de reestructuración funcione. Hoy estamos ya en el año 2020 y todo esto ha evolucionado muchísimo y hay muchísimas figuras que permiten realmente a través de instituciones, ya sea dentro del procedimiento concursal en el juzgado o instituciones justo anteriores, como es la comunicación del 5 bis y la negociación con acreedores o la homologación de un acuerdo de refinanciación que explicó Joan antes, o la presentación de un convenio anticipado, que quiere decir que tú ya firmas un convenio con tus principales acreedores y ya lo presentas en el juzgado firmado y eso hace que a lo mejor en 5 o 6 meses estés fuera del concurso, ¿no? Todo eso al final, que sí que es un horror, es como pasar por el hospital, o sea, a nadie le apetece torcer un tobillo, ni a nadie le apetece que le quiten el apendicitis y el apéndice y estar 3 días allí, pero si no tienes más remedio tienes que hacerlo y cuanto antes vayas mejor. Entonces, eso te va a permitir, en caso, imaginemos que consigues una quita de tu deuda del 20%, eso es una cantidad muy relevante de dinero que directamente se va a reflejar en tus fondos propios y en tu cuenta de resultados. Entonces, y eso es digamos, una meta muy plausible si alguien efectivamente lo ha visto con tiempo, se ha asesorado correctamente, ha definido más o menos lo que puede, se acompaña pues, de profesionales, pues como puede ser Improven, diciendo, oye, ¿yo cómo hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues eso, lo de identificar las distintas ramas, qué es rentable, qué no. Pues todo eso al final se traduce en la carta de los Reyes Magos que decía Joan y se presenta a los acreedores, ¿no? Entonces, la clave es eso, la anticipación y planear, ¿no? Entonces, sobre esta base, ¿qué nos ofrece qué novedades hay en el ámbito concursal? Bueno, por una parte están las medidas con motivo del coronavirus, que más que novedades son parches, pero bueno, que son útiles, ¿vale? Aquí simplemente las voy a pasar un poco por encima porque realmente son cuestiones muy concretas. Es decir, por una parte, o sea, lo he dividido en 2 grupos. Por una parte, en aquellas empresas que estén en situación concursal, es decir, que ya están en medio de un procedimiento concursal, pues con motivo del coronavirus, pues el legislador les ha permitido unas nuevas opciones que no estaban antes en la ley. Y luego, en aquellas empresas que están en situación de insolvencia, es decir, aquellas que o no pueden ya, hoy por hoy, pagar a la generalidad de sus acreedores o que prevén que no van a poder hacerlo pues en un plazo más o menos corto, en 3 meses o algo así, la nueva normativa les da también una serie de ventajas con respecto a la antigua normativa, pues con motivo de la pandemia, ¿no? Y entonces las vemos ahora un momento resumidamente, porque donde más quiero centrarme es al final en las modificaciones de la ley concursal. Las modificaciones de la ley concursal, que luego nos centraremos más, sobre todo, bueno, es una refundición de los artículos y tal, y eso, bueno, pues no tiene mucho interés, pero sí que es, por otra parte, donde pongo aquí que incorporan doctrina del Supremo, es que había
era un terreno muy inseguro, el terreno concursal. Entonces había muchas cosas que estaban reguladas de forma un poco insuficiente y fue el Tribunal Supremo quien ha ido decidiendo, claro, esto a lo largo de 15 años, cómo se hacen las cosas. Entonces recogen muchísimas sentencias del Tribunal Supremo y la trasladan a la ley, o sea, positivizan lo que ya existía, lo cual le da mucha mayor seguridad y por tanto mayor celeridad y menos discusión al procedimiento concursal, lo cual es bastante útil. Y después, hay dos instituciones que yo las destaco más que otras y que se regulan especialmente en la nueva reforma, que es la transmisión de unidades productivas, que viene muy al hilo de lo que dijo Sergio antes, y luego la exoneración de pasivo insatisfecho, que lo voy a dejar para el final. En lo que se refiere a transmisión de unidades productivas, luego voy a ahondar más, pero quiero anticipar una cosa. La evolución de la ley concursal vista a 20 años, o sea, como el tramo entero de 20 años, podríamos decir que los 5 primeros años fue un descalabro, o sea, era una trituradora. Y de aquella sí que realmente los que nos dedicábamos al derecho concursal éramos los enterradores de empresa. A partir de ahí, a la vista de eso, pues la ley evolucionó e introdujeron nuevas figuras, como fue el convenio anticipado, por ejemplo, y que unas quitas, o sea, unos límites distintos para los convenios, o sea, lo que hacían era incentivar que las compañías pues sacasen adelante convenios y no se fuesen todas a liquidación. Esto después, posteriormente, lo acompañaron con el famoso 5 bis, que por eso es bis, porque antes era el 5 y el 5 bis que lo metieron ahí, que era la comunicación de negociación con acreedores para obtener o un convenio anticipado o una homologación de un acuerdo de refinanciación, ¿no? Posteriormente vino el tema de las homologaciones de acuerdos de refinanciación. Posteriormente, entonces cada una de estas modificaciones lo que hizo realmente es que la tendencia fuese hacia los lugares que marcaba la ley. Por eso digo que la ley, la verdad, que ha ido evolucionando mejor, porque sí que se ha notado que a la hora de acudir a profesionales especializados en concursos, la gente sí que ya tiene más una idea de, joder, a mí me gustaría esto porque más o menos le suena, ¿vale? Entonces eso es muy importante, porque al final sí que ofrece varias soluciones reales la ley concursal, ¿no? Y después de todo esto de los acuerdos de financiación y tal, de las comunicaciones previas y de todo lo que acabo de decir, surgió hace relativamente poco, pues unos 4 años, que fue la transmisión de unidades productivas. ¿En qué consiste esa transmisión de unidades productivas? Es que al final, identificada una unidad productiva, que es pues, un conjunto de activos, de bienes, de personas dedicadas a una actividad concreta dentro de una empresa que es susceptible de ser, bueno, pues digamos, retirada del resto, pues esas unidades productivas se podían transmitir al principio solo con la liquidación de la empresa. Y la gran ventaja, y por eso es tan atractivo, y por eso hoy por hoy la mayoría de los concursos terminan, no la mayoría, pero una gran parte de los concursos, sobre todo empresas grandes que son susceptibles de dividir sus actividades, pasan por este proceso, porque al final el adquirente de la unidad productiva no asume ninguna de las deudas que existe con respecto a esa unidad productiva, tiene que asumir los trabajadores con su antigüedad y las deudas que haya de la seguridad social, pero no asume nada más, con lo cual él se lleva, digamos, el solomillo y queda en el concurso el hueso. Entonces eso lo hace muy atractivo tanto para posibles empresas que estén en concurso, como antes decía Sergio, como para empresas que ahora mismo tengan determinadas ramas de actividad que ven que les ha ido bien, que estén atentos porque puede haber ventas de esas ramas de actividad que se llaman unidades productivas dentro de la ley, ¿vale? Entonces, a eso se refiere la transmisión de la unidad productiva, que ahora voy a explicar un poquito más. Entonces, volviendo a las dos divisiones que había hecho sobre las ayudas, por un lado, ayudas con motivo del COVID y otras modificaciones de la ley concursal, volviendo al COVID, una de las figuras que ofrece el legislador con motivo del COVID es lo que se llama el reconvenio, que es una figura que ya existía antes. Esto es para aquellas empresas que estén en fase de convenio, es decir, que ya hayan presentado un convenio a sus acreedores hace 1, 2, 3, 4, 5 años y que ya estén en lo que se llama la fase de cumplimiento de convenio, es decir, que ya están pagando normalmente cuando se firma un convenio de acreedores, pues se pacta o una quita o una calendarización de los pagos, que normalmente suele ir a 5, 6, 7 años. Entonces, quien esté pues, en medio de ese proceso de pago de acreedores,
tiene ahora la posibilidad de los pagos que tenga pendientes hacer como una especie de convenio. Es decir, si tú tenías que pagar de tu convenio pues 5 millones de euros y es 1 millón de euros al año y tú ahora mismo pues ya has pagado 3 y este año te tocaba pagar pues el 4.º millón y el siguiente año el 5.º, pues los 2 que te quedan este año pues puedes hacer como una especie de lo que se llama reconvenio, es decir, volver a calendarizar eso en los años que consideres y con la quita que consideres y tal. Entonces, para ello pues hay que hacer como en el convenio original, que es aportar un plan de viabilidad que normalmente lo hace un experto independiente, pues como puede ser Improver, donde tú tienes que definir para ser creíble ante tus acreedores, igual que haces con el convenio, tienes que explicar, mira, yo he tenido una circunstancia especial, que es este tema del coronavirus, pero con este plan de viabilidad puedo defender que las 2 cuotas que me quedan las voy a pagar en 5 si me das 1 de carencia y no sé qué. ¿Por qué? Porque el plan de viabilidad es este, vamos a vender esta línea de negocio, que no sé qué, esta que es rentable vamos a invertir aquí porque los socios van a poner pasta, no sé qué, y al final eso es lo que, digamos, te tienen que comprar tus acreedores para apoyarte en cualquiera de estos procesos y para que tus acreedores, digamos, te compren tu teoría, ¿vale? Porque al final el que la presenta es la propia deudora. Entonces, para que los acreedores la crean con más verosimilitud, pues por supuesto, al ir acompañado pues, de una firma profesional como Improven y tal, que son especialistas en la materia. Perdón, es que no sé si se me cortó. No, ya está, ya estoy de vuelta. Perdón, que es que se me cortó la comunicación, pero estoy... Perdón, que se me cortó un segundo la comunicación, no sé qué pasó. Bueno, pues lo que decía, que al final para ganar esa credibilidad, pues siempre es mucho mejor ir acompañado de un asesor externo que, digamos, que vise tu plan de viabilidad, que lo defina y que lo defienda, ¿vale? Por otra parte, nos encontramos con una institución, vamos a decir, parecida a esta, que es aquellas empresas que estén en fase de cumplimiento de convenio, ¿vale? Cuando ven que no son capaces de cumplir una cuota, están obligadas a pedir la liquidación de su empresa, ¿vale? Y si no, cualquier acreedor puede hacerlo. Ahora lo que ha establecido la normativa relativa al coronavirus es que esta obligación de presentar la liquidación no existirá hasta transcurrido 1 año desde la declaración del estado de alarma, ¿vale? Y hay durante ese periodo de tiempo plazo también para presentación de una propuesta de modificación de convenio, ¿vale? Que es un poco lo que acabo de explicar, ¿no? La propuesta de modificación de convenio. Y muy importante, esto de aquí que he marcado en negrita, es que los ingresos de tesorería tendrá la consideración, en caso de que luego se abra el concurso, de créditos contra la masa. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se presenta un concurso de acreedores, si justo antes, no, 1 año antes, imaginemos, alguien ha dejado dinero en concepto de préstamo, esa cantidad, digamos que se va a quedar congelada con el resto de la deuda de los acreedores, es decir, se va a devolver pues con quita, con calendarización o ya veremos si se devuelve. Sin embargo, aquí lo que te está diciendo la norma es que en caso de que la empresa no pueda cumplir el convenio y alguien le preste dinero, si posteriormente por cualquier motivo fallase toda esa propuesta y ese planteamiento, ese dinero que ha puesto esta entidad en medio de este proceso sería devuelto antes, o sea, recuperaría antes el dinero que cualquiera de los deudores anteriores. De ese modo se incentiva a que, en caso de que una empresa que viene cumpliendo un convenio ahora con motivo del coronavirus pues no lo pueda cumplir, pues alguien se anime a poner dinero porque previsiblemente lo recuperará. Hasta ahora habíamos visto lo que ofrecía las nuevas modificaciones a deudores que ya están en concurso, y ahora aquellos que deberían presentar la solicitud de concurso. Lo que ha hecho el legislador es, porque normalmente cuando uno está en situación concursal, es decir, que no es capaz de pagar sus deudas, tiene un plazo de 2 meses para presentar el concurso, ¿vale? Entonces ahora lo que
lo que ha hecho el legislador es ampliar ese plazo hasta el 31 de diciembre de 2020. ¿Vale? Y también lo que ha hecho el legislador es que muy parecido a lo que acabamos de explicar con respecto a las compañías que no pueden cumplir con su convenio, que es que quien le deje dinero lo recuperará antes, lo que ha establecido el legislador es que durante los 2 años posteriores al estado de alarma, personas especialmente relacionadas, que son al final, bueno, pues los socios del deudor o empresas vinculadas de algún modo, normalmente cuando prestan dinero a una entidad y esta entidad luego se va a concurso, no lo recuperan nunca porque es lo que se llaman créditos subordinados. Entonces cobran después de los ordinarios, o sea, es muy difícil al final que cobren desde luego el 100% y tardará muchos años. Lo que está diciendo esta modificación es que aunque un socio o una entidad vinculada preste dinero a otra sociedad durante los 2 años posteriores al estado de alarma, este dinero tendrá consideración de crédito ordinario, lo cual, bueno, pues hace más plausible que un socio ponga dinero en su sociedad durante estos 2 años, ¿no? Y luego, con respecto a los acuerdos de refinanciación que explicó antes Joan, en caso de que se incumplan lo que explicaba antes Joan del acuerdo marco de reestructuración, etcétera, etcétera, al final lo que está estableciendo es una especie de, donde tenía 7 bancos, pues homogeneizar los términos y condiciones y digamos que hacer como una especie de crédito único o de préstamo único, donde también tienes tus cuotas y tal. ¿Qué pasa? Que si no cumples esas cuotas, pues evidentemente tendrás que presentar concurso a acreedores y cualquiera de los acreedores te podrá decir que no estás cumpliendo y llevarte a concurso, ¿no? Entonces, aquí lo que te está dando la norma es 1 año para renegociar el acuerdo de financiación. O sea, un poco lo mismo que sucede con el convenio, pues si has homologado un acuerdo de refinanciación, pues con motivo del coronavirus te da 1 año más para renegociarlo, lo cual no puedes hacer normalmente, ¿no? Y ahora ya nos vamos a lo que son las novedades del nuevo texto de la ley concursal, que me voy a centrar sobre todo en una, porque como os explicaba antes, realmente con el paso del tiempo, pues al principio los concursos eran liquidativos, luego fueron de convenio, luego convenio anticipado, luego no sé qué, no sé cuánto, pero la realidad es que últimamente y desde que existe la transmisión de unidades productivas, esa es una solución muy, muy, muy usada dentro de los concursos, quizás la que más. La transmisión de unidades productivas, como os decía antes, quiere decir que tú defines unos activos, personas y bienes asociados a una actividad concreta, a una producción o lo que sea, y la pones en venta. Entonces, hasta ahora, hasta el 1 de septiembre, la ley solo contemplaba que fuese con motivo de la liquidación, es decir, como una solución a la liquidación. Cuando una empresa no puede cumplir sus obligaciones, se va a concurso y cuando ve que no saca adelante un convenio, se va a liquidación, que eso ya es la chatarrería absoluta, porque claro, en la liquidación concursal, como os imaginaréis, pues son una nave abandonada, no sé qué, o sea, una cosa que tal. Entonces, lo que pretendió defender la norma con esto y con éxito es que empresas que ya no son capaces ni de sacar el convenio adelante, por lo menos los puestos de trabajo y la actividad que permanezca y que se la lleve a alguien por un precio normalmente irrisorio, en realidad, en comparación a lo que debería haber valido esto en funcionamiento, ¿no? Entonces, lo que hace el nuevo adquirente es que plantea una oferta dentro del concurso, pues por determinados bienes, pues una nave y unas máquinas y una producción y unas existencias y los trabajadores necesariamente asociados a ellos, a los que, insisto, les tiene que reconocer pues su antigüedad y sus derechos laborales y tal. Eso es lo único que asume, digamos, de obligaciones anteriores, más las cotizaciones a la seguridad social de esos trabajadores que estén pendientes. Lo de esos trabajadores o si todas las de la empresa era una discusión que había y que la nueva ley pues ha venido a sacar del medio, ¿no? Entonces, ¿qué añade la nueva ley? Dándose cuenta claramente el legislador de que este es un buen camino para los concursos. Añade que la venta de unidades productivas se puede producir en cualquier momento del concurso. Y eso es muy importante, porque ya incluso sirve, como decía antes Sergio, a la hora de determinar, oye, yo el coronavirus digamos que nos ha pegado, pues como a casi todos, un golpe fuerte y nos ha cambiado el modelo de negocio. Entonces, ¿nosotros a qué nos dedicamos aquí? Bueno, pues estas 5 actividades. Bueno, pues estas 5, pues hay 2 que no tal. Pues a lo mejor incluso el concurso puede ser un mecanismo útil simplemente para vender esas unidades productivas. ¿Por qué? Porque fuera del concurso
no existe la figura. Lo más parecido es la transmisión de activo y pasivo, la cesión global de activo-pasivo o una escisión o así, pero claro, son activos y pasivos. E insisto que las unidades productivas en concurso son solo los activos, no te llevas los pasivos, porque además otra de las cuestiones que añade la nueva ley muy relevante es el punto 4, que es el juez decidirá sobre la sucesión empresarial. Es decir, hasta ahora, en la transmisión de unidades productivas, siempre se asumía la sucesión empresarial, es decir, te hacías cargo de las deudas de los trabajadores, etcétera, etcétera, y ahora el juez decidirá, o sea, que encima cabe la posibilidad de que no sea así, ¿no? Con lo cual lo hace todavía más atractivo. Y, bueno, por supuesto, no se abonan las deudas anteriores. Y, bueno, aquí ya simplemente para terminar, os señalo lo que es la exoneración del pasivo insatisfecho, que se llama, que es lo que se conoció históricamente como la ley de segunda oportunidad, etcétera, etcétera, que al final añaden también, porque sí que es un mecanismo que realmente ha funcionado y que es muy útil sobre todo para empresarios que la realidad es esa, o sea, empresarios que han avalado todo con su patrimonio, no sé qué, no sé cuánto, y que al final pues se ven que el concurso puede ser una solución, pero que para su empresa, pero que ellos al final están igualmente fastidiados a título personal, porque claro, les han ido obligando, bueno, no obligando, pero ha tenido que ir avalando las operaciones por sí mismo. Entonces, al final, la norma concede la opción a una persona natural a este beneficio que se llama exoneración del pasivo insatisfecho, que con algunos requisitos, que es haber intentado primero un acuerdo extrajudicial de pagos, que es una especie de concurso simplificado que se hace con un mediador concursal en un plazo más o menos de 4 meses y que al final se llega a un acuerdo firmando una escritura en una notaría, simplificando, es decir, no hay procedimiento judicial. Y ahora lo que abre la norma es que antes era obligatorio hacer el plan de pagos antes, y ahora dice que si no se hubiese intentado el acuerdo extrajudicial, hay que pagar para obtener la exoneración del pasivo, o sea, para que te perdonen tus deudas, el 25% de los créditos ordinarios. Y la novedad ya del todo es que ni siquiera sin haber hecho estas dos cosas, la ley ahora te permite acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, a no pagar la totalidad de las deudas que debes, siempre y cuando cumplas algunos requisitos, como sea, por ejemplo, el haber vendido todas tus propiedades, tus activos, el haber intentado, o sea, el haber... Imaginemos que tienes una hipoteca sobre una casa, pues el haber vendido esa casa y con lo que se obtenga, pues pagar al acreedor hasta el máximo que se reciba, etcétera, etcétera. En definitiva, se trata de un mecanismo que permite pues tener nueva luz a empresarios que se han visto pues atrapados normalmente por avalar a su empresa. Y bueno, esto es todo. E insisto que la clave de todo, sobre todo en el escenario en el que estamos, es anticiparse y planear, porque sí que existen mecanismos jurídicos que ayudan. Gracias. Pues muchísimas gracias a los 4. Yo he ido tomando notas, algunas para reafirmarme en algunas de las ideas que habéis comentado y otras para llevar a la práctica. ¿Tenemos alguna pregunta? Una pregunta que tenemos en el chat que es para Ramón, porque has estado hablando de esto además ahora. Nos pregunta David Torres que ¿cuántas veces un juez ha decidido no considerar la sucesión empresarial en la venta de una unidad productiva? Y yo añado también una pregunta, si nos puedes contestar también, que hablas del concurso como una operación necesaria para prevenir males mayores, pero ¿qué ocurre con los proveedores? Es decir, ¿a qué operación nos sometemos también a ellos? Bueno, primero la primera pregunta de David. La cuestión es que esto se ha promulgado la norma y ha entrado en vigor el 1 de septiembre, con lo cual yo creo que ningún juez ha decidido nada todavía sobre esto. Es decir, y desde luego no hay ninguna sentencia publicada, porque es novedosísimo. O sea, se lo deben de estar planteando muchos jueces por ahí, me imagino que ya habrá alguna operación, pero es que es tan novedoso que es que no hay ninguna referencia. Y la segunda, de ¿a qué operación sometemos a los proveedores cuando nos operamos nosotros? Pues
A la que, al final, a la que sea capaz de soportar la empresa. Es decir, porque los proveedores tienen dos opciones. Cobrar más o menos, es decir, si tienes un 100, aceptar más o menos quita o la calendarización o no cobrar. Porque lamentablemente la cuestión es esa, es decir, la alternativa a los planteamientos que se hacen en sede de concurso, que ya son, pues digamos, el último lugar donde se hacen estos planteamientos. Por eso antes Joan decía que normalmente los acuerdos de homologación, o sea, la homologación de acuerdos de refinanciación, normalmente las entidades te dan plazo, porque nadie acepta quita. Claro, cuando tú entras en concurso ya se aceptan quitas. Tanto los bancos, que son los que menos suelen aceptar este tipo de planteamientos, como por supuesto los proveedores. Y lamentablemente tiene que ser así porque la opción es peor, que es cobrar menos todavía. Entonces, la respuesta concreta? La que se determine que es capaz. Y para ello, ¿quién es capaz de determinar ese importe? Pues la propia empresa con el asesoramiento de alguna firma especializada que le oriente a precisamente cuál y por qué debería ser el tal. Y normalmente lo cierto es que las empresas, por mucho que te digan, bueno, pues vamos a hacer una quita del 50%, que eso a cualquier proveedor dice, Dios mío, mi vida, me mataste, ¿sabes? Pero es que las empresas que están en esta situación realmente hacen unos esfuerzos titánicos, porque es que tú ten en cuenta que una empresa está mal, ¿no? Como cualquiera que puede estar mal. Entras en el concurso. No tienes ningún tipo de financiación, que es que vivir sin financiación para empresas productivas es de locos, es decir, es todo al contado. Tú imagínate una empresa que vende, me da igual, cualquier cosa, cualquier producto, vino, pues tiene que comprar todo al contado para revenderlo, o sea, las botellas, las etiquetas, todo. O sea, no hay ninguna financiación, o sea, ya están viendo o sea, están sufriendo muchísimo. Y la única salida que tienen es eso, es hacer un descuento en los pagos que deben, si no, no van a salir. Y la liquidación, desde luego, no va a abonar a los proveedores. Una pregunta ahora para Improven, para que me contesten Andrés o Sergio, cualquiera de los dos. A vosotros desde Improven, que os gusta tanto el acercaros al cliente, conocerlo, que los clientes os conozcan a vosotros, y habláis de tomar decisiones en base a datos en la situación en la que estamos. Pero ¿qué pasa con la intuición? Cualquiera de los dos, me podéis contestar. Bueno, al final, creemos que por la experiencia después de 20 años trabajando en estos leads, yo diría que sin oficio no hay empresa. Sin intuición y sin ambición empresarial no hay empresa. Pero a día de hoy, solamente con intuición y con oficio no es suficiente para gestionar una compañía de un tamaño y de un desarrollo relevante, ¿no? Entonces, al final, ambas cosas son necesarias, ¿no? Intuición, emprendimiento, vocación de servicio, vocación de creación de valor, por supuesto, si no, no hay negocio, pero después datos que objetivicen la toma de decisiones, ¿no? Y en estos los datos externos e internos nos permiten objetivizar y por tanto ser más fríos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y esa intuición debe responder porque hay indicios que nos afirman que eso tiene sentido, porque hay indicios de entrada de pedidos, porque hay indicios de interacción con clientes, porque hay indicios de peticiones de precio, porque hay indicios. Esos indicios hay que detectarlos, hay que ser capaz de identificarlos, medirlos y de alguna forma bajo ese planteamiento reafirmar la opinión, ¿no? Pero no solamente creo, me parece, pienso o estoy seguro de, ¿no? Es de alguna forma si tienes que generar credibilidad ante terceros, si es con tu dinero, haz lo que consideres. Pero si vas a abordar un proceso de reestructuración en la cual vas a pedir a trabajadores potencialmente que ajusten condiciones económicas salarios, vas a pedir a la banca o a acreedores quitas o esperas, pues que lo bases todo en tu intuición y en tu expectativa y experiencia, bueno, pues el riesgo de que no te confíen o crean en ti es muy alto. Entonces, creo que hay que combinar ambos elementos y si algo que he aprendido en estos últimos años es que da igual el sector, porque al final esto nos afecta a todas las empresas, a todos los sectores, y en un sector, por ejemplo, como el turismo, muy afectado, a todas las empresas del sector les afecta por igual, y la diferencia va a estar en las personas que toman decisiones, en la gente que decide, que lidera, que se rodea de gente adecuada y que es capaz de tomar las decisiones en tiempo y forma para estar mejor que la competencia. Dentro de 2 o 3 años seguirá habiendo hoteles, seguirá habiendo empresas de servicios, seguirá habiendo hoteles y restaurantes y habrá otras actividades.
pero las que estarán vivas serán las que en este momento han tomado decisiones valientes y adecuadas, creíbles, de acuerdo que son duras, para afrontar los retos que hay por delante, ¿no? Y sobre esas, digamos, habrá credibilidad como para que los clientes vayan, para que el talento se quede y que el dinero de alguna forma no huya, ¿no? Y creo que de alguna forma ambas cosas. Intuición es necesario, pero solo creo que no es suficiente, ¿no? Sí, Sergio, y por completar un poco tu respuesta, ¿no? Y ya se ha dicho a lo largo de toda del webinar, un plan de negocio que sea creíble, que esté bien trabajado. Y luego la experiencia que tenemos también es que a la banca y a cualquier inversor que quiera poner ese dinero bueno, lo que le preocupa mucho es el día después, ¿no? Es como conforme van pasando las semanas y los meses, qué mecanismos tengo yo que voy a poner ahí ese dinero para enterarme de lo que está pasando en la empresa, ¿no? Y cómo ese plan que estaba en un papel se va cumpliendo, se van cumpliendo los hitos y vamos acercándonos a esos niveles de generación de caja que en última instancia son los que van a propiciar ese retorno del dinero invertido. Sí, muchas gracias. Gracias a los dos. Una respuesta completa y redonda. Tenemos una pregunta también desde el chat que nos hace Pablo López y que va dirigida a Joan o a Ramón, cualquiera de los dos. Nos dice, si contempláis que el poder separar unidades productivas puede estimular el M&A y con ello atraer inversores. Yo creo que sin duda, porque como bien decía Ramón, ahí la última reforma lo que ha venido es a eliminar el último obstáculo que quedaba cuando ya con acierto en la anterior se introdujo la posibilidad de transmitir unidades productivas, es decir, lo que es el corazón del negocio, sin todo el conglomerado de deudas que le ha abocado al concurso, se dejaron fuera lo que es la parte relativa a trabajadores y seguridad social. Con la última reforma ya constriñen la deuda que se arrastra a lo que es trabajadores que viajan con esa unidad productiva al adquirente de la misma y la deuda de la seguridad social de esos trabajadores, ¿no? Entonces, es cierto que yo creo que eso va a conllevar el dar el impulso definitivo y que ahí está, creo que lo comentaba antes Sergio también, es decir, empresas que salgan reforzadas de esta situación o que sobrevivan, que ya es salir reforzado, pues seguro que también les van a surgir oportunidades porque al final cualquier compra de una unidad productiva optimizas el precio al máximo realmente, ¿no? Y lo que te llevas es, por así decir, el solomillo, ¿no? Y el corazón de ese negocio. Yo creo que la principal traba que nos estamos encontrando, y ahí Ramón yo creo que lo puede explicar muy bien, y para mí lo fundamental ahora, porque tenemos algunos procesos abiertos de adquisición de unidades productivas por terceros, es que se agilicen los tiempos dentro de lo que es un escenario concursal en el que al final hay un actor, administrador concursal, cuyo rol es muy relevante, un juzgados de lo mercantil hoy muy saturados, y al final, a medida que transcurre el tiempo desde que la compañía entra en concurso, y hasta que es posible que se transmitir esa unidad productiva o se lleve a efecto la transmisión, cada día que pasa deteriora más esa unidad productiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo lo que se puede hacer por juzgados de lo mercantil, por administración concursal o incluso por el legislador, adoptando medidas adicionales que permitan agilizar esos procesos, será sin duda muy positivo para que se incentiven aún más ese tipo de operaciones. Hay un punto que me gustaría plantear, porque creo que es importante y para que yo tampoco... ya hemos hablado varias veces del solomillo y estoy de acuerdo en que de alguna forma seguramente es la parte más atractiva de lo que queda, pero de alguna forma también creo que poner en valor que en este solomillo hay compromisos con trabajadores que te llevas, aseguramiento de cantidad de pasivos laborales seguramente que te vas a llevar seguramente, también de alguna forma seguramente hay proveedores que para continuar tu actividad los precios que traslades no sean los mejores y debas negociar durante un tiempo un sobreprecio razonable para que te sigas suministrando. Es decir, que ese solomillo es verdad que te llevas lo mejor de esa empresa que está en situación complicada, pero de alguna forma dentro de ese proceso, para que te lo lleves, debes asumir determinados también compromisos y que al final a los que se quedan dentro de lo que será parte concursal algo les llegue, ¿no? Y de alguna forma el impacto o el dolor sea menor, ¿no? Un poco también, porque parece como que estemos planteando que se hace algo y los que han generado problemas se libran. Creo que también es la mejor solución
dentro de una situación complicada, ¿no? Y al final, si una persona de alguna forma está muriéndose, pues si podemos conseguir órganos que podrán tener, pues no es un órgano de un recién nacido, es un órgano de alguien que tiene 50, 60 años, que ha vivido y, por tanto, eso tiene vigencia de poder continuar y estar vivo, perfecto, ¿no? Pero que no pensemos que esto es jauja, pero dedicamos ese mensaje porque tampoco creo que sea así del todo, ¿no? Perdona, Joan y Ramón, pero creo que es importante matizar esto, ¿eh? No, es cierto, totalmente, Sergio. Además, y lo cierto es que lo positivo tal vez es que tú diseñas lo que es el perímetro de esa unidad productiva, ¿no? El que oferta. Y efectivamente ahí has de tener presente que hablamos de solomillo, pero lógicamente pues puede haber proveedores clave con los que exista endeudamiento, activos necesarios para el desarrollo de esa actividad sobre los que existe hipoteca y consecuentemente te obliga a negociar con los bancos. Es verdad que simplificas mucho, que optimizas precio y lo que vas a adquirir. Y es cierto que luego exige un ejercicio importante sí, a la hora de valorar qué contempla y qué no contempla, y no todo va a ser positivo. Claro. Yo, una cosa, o sea, y por lo que respecta a la evolución de la norma, que era lo que yo venía comentando. Al final la norma lo que ha regulado es lo que se ha venido haciendo, porque es cierto que en estos procesos, al final, cuando te enfrentas, pues no sé, al final nosotros estamos ahora en procesos que son empresas pues relevantes, que tienen un volumen de negocio enorme, con un montón de trabajadores, no sé qué, y que esto tampoco es blanco y negro. O sea, depende también el juez con el que te toque, y muchas veces te tienes que sentar allí, ir allí a hablar con él y decir, mira, esto es lo que tenemos, cómo lo hacemos, autorizarías esto, lo otro, porque realmente otra de las ventajas que tiene el procedimiento concursal es que los jueces y los administradores concursales están para ayudar. Es decir, no es como una especie de no sé, de árbitro de fútbol al que tienes ahí, no, es una persona que está para ayudar, para intentar sacar el proceso adelante. Entonces, normalmente esto se hacía pues sentado con su señoría o con el secretario, oye, ¿qué definimos el perímetro? Oye, pero esto entonces te lo llevas, en fin, un poco así, ¿no? Ahora ya la ley lo regula, ¿no? Y entonces, yo lo que comentaba Sergio, es decir, no es que sea jauja, pero es como cenar en un restaurante. Es decir, tú pides lo que quieras, no te va a salir gratis, pero pides lo que quieras, ¿sabes? Y siempre será mejor que cenar en casa y lavar los platos. O sea, quiero decir, vas al restaurante a por tu unidad de negocio, ¿no? Y entonces, si tú quieres o consideras que determinados proveedores son estratégicos y tal, los incluyes y puedes hasta incluir su deuda o pactar un rappel o lo que quieres. Y si no quieres, no. Y ese es el solomillo. El que tú decidas, porque esa es la historia, ¿sabes? Porque tú tienes un gran proveedor que, oye, deberíamos colaborar con él, y si tienes otro por otro lado, oye, pues no voy a colaborar contigo porque tengo otro francés que me lo ha dejado mejor. Oye, qué cabrón este que dejó a uno y al francés, pues sí. Porque es que el tema, la verdad, es que la oportunidad es esa. Y estando con el coronavirus y tal, no vas a pensar en el antiguo proveedor, sino en ti y en lo que compras. Pero en cualquier caso está muy bien el apunte que haces, pero en lo que estamos todos totalmente de acuerdo es que el formato este que dijo antes Sergio, que me gustó mucho, de trocear en unidades de negocio, incluso con carácter previo. Es decir, tú ahora redefines tu negocio y dices, joder, estoy mal, pues voy a hacer el ejercicio de Sergio, de los 6, tal. Bueno, pues estos 2 no dan. Entonces, ¿qué hago con esto? Pues a lo mejor es una opción el entrar en un concurso que te da el mecanismo para decir, mire, estos 4 los pongo aquí en el mercado, porque realmente además esto, luego hay es mediante subasta o se puede pedir con una autorización directa al juez. O sea, hay ya los mecanismos y plataformas de venta de estas historias. Es decir, es un canal adecuado para poner en venta aquellas ramas de tu negocio que han devenido improductivas con motivo del coronavirus. Esa es la conclusión que saco del tema. Bien. Muy bien. Yo, de todas formas, como conclusión, como colofón, yo creo a la jornada de hoy, una idea que todos habéis comentado y sobre la que todos habéis pivotado, que es el tema de la negociación continua, tanto interna como externa, con proveedores, con el personal, con entidades financieras. Anticiparnos y negociar cuanto antes mejor. Una idea que además yo extiendo no solo a las empresas, sino extiendo también a las personas que nos dirigen, que negociemos y cuanto antes mejor y mejor para todos. Para cerrar la sesión de hoy, retomo 2 citas que habéis comentado, que habéis dicho tanto Andrés como Sergio, que me parecen pues muy buenas y aplicables, que es tener un plan, sobre todo para poder cambiarlo, y después que no todo es blanco ni negro, o con todo no es verdad ni mentira, sino todo depende del color del cristal con el que se mire. Espero que el cristal con el que lo miremos sea un cristal por lo menos luminoso.
Muchísimas gracias a los cuatro, una jornada de lo más interesante y productiva, y muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que estáis delante de vuestras pantallas acompañándonos esta mañana. Desde el Círculo desearos mucho ánimo y muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Chao.